Regiones en este viernes 20 de octubre de 2017. Un abrazo fraterno a usted que nos ve a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra usted también en las plataformas digitales. Estamos en el fanpage de TVO Canal 23, en el de Luis Salgado, en el de este servidor y también en la transmisión simultánea en la plataforma Periscope en Twitter. Tiene ahí esas opciones para sintonizarnos en los medios digitales. Si desea, puede descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y también tiene esa otra opción para acompañarnos en la transmisión en vivo y en directo de TVO Canal 23. Dos números tenemos habilitados, como siempre, si ustedes desean pueden hacer uso de ellos: 2263-0023, 2264-9179, para que participen con el comentario o la pregunta para nuestro invitado de esta tarde. Mientras tanto, es importante recordarles a ustedes siempre sobre los temas que han estado en agenda en los principales medios de comunicación este día. Lo que tenemos ahí proyectado es la prensa gráfica, dice en su madera de este viernes: el gasto militar actual es similar que en la guerra. Hay un estudio del Banco Mundial que le revela gasto similar al de 1985 y ayer contrasta la prensa gráfica. Mientras tanto, 2 soldados fueron asesinados. La oposición critica planes fallidos de seguridad y se supone que el martes habrá una encerrona legislativa en esta materia. La foto destacada de la prensa gráfica tiene que ver con un asesinato y es el asesinato de una pareja de esposos: Carlos García Romero, de 41 años, y su esposa Ana de García, de 39. Este es un poco reflejo del gasto militar en tiempos de paz, que es similar al de la guerra. El estudio que estima un gasto equivalente entre 2016 y 1985, y en los años con más militares en las calles han ocurrido más homicidios. Esta es una gráfica que comparte la prensa gráfica justamente sobre ese gasto militar en la proyección que se ha hecho sobre este tema. Diario El Mundo dice: San Salvador, el más violento en octubre. El departamento más violento del mes es San Salvador, que acumula 70 homicidios. Según las estadísticas policiales, le sigue San Miguel con 38 homicidios, Sonsonate y La Libertad 32 y Santa Ana con 25. Cabañas es el que menos registra, solo tiene 3. En medio de todo esto, pues es un indicador afortunado, digamos, si lo podemos llamar así, en el caso de Cabañas de manera particular. Y la foto destacada de Diario El Mundo dice: acusan a Bustillo por el caso El Mozote. El general Juan Rafael Bustillo muestra una copia del informe de la Comisión de la Verdad. El militar retirado fue acusado de 9 delitos relacionados a la masacre de El Mozote ocurrida en 1981. Mientras tanto, Arena y Gana reprochan planes fallidos en seguridad. El FMLN, por su parte, dice que ha tenido aciertos que no se pueden negar. Buscarán soluciones en una reunión de alto nivel. Hay algunas citas textuales ahí a algunos legisladores: Antonio Almendari, Juan Pablo Herrera, por ejemplo, Blandino Nerio y Mauricio Vargas. Ahí está el FMLN y Arena, que cuestionan el fallo en proceso contra Nayib Bukele en el tema estrictamente electoral o político. Criticaron la resolución que tuvo la jueza suplente para exonerar al alcalde de delitos contra la síndica. Opinaron que en ocasiones la injusticia, o la justicia más bien, parece un chiste, y pidieron más responsabilidad a los juzgadores. Un tema internacional que se genera en Estados Unidos y que tiene consecuencias sin duda alguna para nosotros acá en El Salvador. 22 demócratas que urgen a Donald Trump extender el TPS. Los senadores afirman que estos inmigrantes son claves para los trabajos de reconstrucción luego del paso de potentes huracanes por Estados Unidos, y según la prensa gráfica, en su versión dice que además recalcaron que los países no tienen recursos para recibir sus retornados. El director del Hospital Rosales admite que el hospital ya no puede funcionar y el recorte presupuestario al Rosales en 2017 ha hecho que no tengan condiciones adecuadas para continuar atendiendo las necesidades de pacientes. Este es otro tema. Logran dictamen para revelar a financistas de los partidos que estarán obligados a dar nombres de quienes donen a partir de $2.100 en un año a los partidos políticos. El dictamen se ha logrado a nivel de la Subcomisión de Reformas Electorales en la Asamblea Legislativa, pero esta tarde trascendió que el tema no será, o más bien no habrá aprobación de este dictamen todavía, sino más bien seguirá la discusión hasta la próxima semana en Asamblea Legislativa. Diario de Hoy dice: el Tribunal Supremo Electoral, que busca 95.000 ciudadanos para contar votos. La autoridad electoral debe garantizar que los elegidos no tengan vínculos con partidos políticos, y se busca 95.000 ciudadanos para mesas de votaciones. Este es lo que está destacando el Diario de Hoy en su publicación de este viernes. Un poco los detalles: datos del proceso electoral de 2018, $15 por integrar la Junta Receptora de Votos. El día de la votación tiene dispuesto el tribunal para las personas que hagan esa labor. 95.000 personas
se necesitan para la JRD son 9.400 mesas de votación y 1.595 centros de votación a nivel nacional. Los partidos que crearán excepciones para revelar sus financistas, lo que hablamos antes, alistan normativa para proteger a periodistas. Hay un anteproyecto de ley en discusión que ha propuesto ante periodistas y defensores de derechos humanos la Fundación DTJ, un anteproyecto que está en estudio en este momento. Ahí está información que publica la prensa gráfica de DTJ, que afina proyecto de ley para proteger a los periodistas y también tiene que ver con defensores de derechos humanos. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador en la transmisión en vivo, Luis Mario Rodríguez. Él es el jefe o el director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADE. Luis Mario, bienvenido, buenas tardes, un gusto. Gracias, William, buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, recordarles a ustedes de nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos que está de aniversario. Tiene 57 premios para usted, 19 pantallas de 32 pulgadas, 19 licuadoras Oster y 19 tarjetas de regalo de $25. Una promoción que va hasta el 31 de este mes. Pues bien, dicho esto, Luis Mario, para comenzar, me gustaría que tuviéramos quizás una visión un poco general, un poco del entorno preelectoral que está viviendo nuestro país, tener esa apreciación global de cómo se ve hasta este momento y después quizás podemos entrar, avanzar un poco y entramos en los detalles, porque es importante saber un poco sobre cómo se está viendo el escenario entonces electoral, sobre todo porque también ya se anunció, por ejemplo, la fecha de elección presidencial, la primera y segunda ronda para 2019. Pero bueno, términos iniciales, ¿cómo se plantea? Bueno, William, nos estamos acercando de nuevo a la oportunidad que tenemos los ciudadanos para exigir cuentas a quienes nos representan, tanto en la Asamblea Legislativa como en los gobiernos locales, en los municipios. Esta oportunidad que se da cada 3 años para este tipo de elección y cada 5 para las presidenciales, tenemos que aprovecharla los salvadoreños. Vamos a una elección donde se están básicamente repitiendo las reglas que estuvieron ordenando las elecciones de 2015 para el caso de los diputados y lo mismo en el caso de los municipios, donde vamos a ir a elecciones por consejos plurales, donde también la oposición tiene asegurado un lugar dentro del consejo municipal. Caso de las municipales, vamos de nuevo a votar o a tener la opción de votar, ya sea por el partido de nuestra preferencia, marcando la bandera, marcando candidatos del partido de nuestra preferencia, sin elegir a candidatos de otro partido, o si queremos, podemos cruzar el voto eligiendo candidatos a diputados de distintos partidos, sin pasarnos del número de diputados que tiene cada departamento. Esto ya es por segunda vez, ¿no? Es segunda ocasión en cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. 2015 se presentaron por lo menos 10 problemas importantes en la organización y administración de la elección, en el conteo de los votos, en el llenado de las actas, en la transmisión y procesamiento de datos. Tuvo que intervenir la Sala de lo Constitucional, hubo poca campaña también para enseñarle a la gente las distintas formas de votar, y sobre eso las organizaciones civiles, centros de pensamiento, estamos trabajando para contribuir con el Tribunal Supremo Electoral a educar, a orientar y a motivar a los ciudadanos a que asistan a las urnas a elegir a sus representantes, ojalá con la corrección de estos problemas que tuvimos en 2015. Ahora, ustedes como FUSADES, recuerdo que hicieron una publicación, ¿no? ¿Era justamente sobre esos 10 puntos o eran 12? Porque también Diario de Hoy hizo una publicación que creo que consideraba alrededor de 15 puntos, ¿no? Sí. Pero ustedes creo que eran 10, ¿no? Correcto, hemos venido publicando varios, nosotros le llamamos documentos de posición institucional, en el que básicamente recordamos de manera muy breve los principales problemas que se dieron en 2015, por qué en esa elección y por qué los problemas en ese año, porque desde el acuerdo de paz que firmamos en el 92 no habíamos tenido una elección con tantos problemas como los que tuvimos en 2015. Problemas que tuvieron que ver con recortes de presupuesto, ya le mencioné, con el llenado de actas, con el conteo de votos, con el conteo de marcas y de preferencias por cada uno de los candidatos. Tuvimos problemas con las empresas de tecnología electoral que dieron el servicio de transmisión y procesamiento de resultados electorales. Luego hubo problema en el
conteo y en el recuento, de tal manera que se tuvo que ordenar por parte de la sala que se repitiera el conteo en San Salvador y resultaron 20,000 votos que no se habían registrado en las actas. Creemos que recordando esos problemas y reflexionando sobre otros temas como la necesidad de depurar el padrón electoral, la necesidad de motivar a que los jóvenes vayan a votar, la necesidad que los ciudadanos contribuyamos a integrar las juntas receptoras de votos, las mesas, sí, donde cada uno nos acercamos para ejercer el voto, porque por primera vez ciudadanos no afiliados a partidos políticos vamos a poder estar en las mesas. Creemos que con esas publicaciones como centro de pensamiento estamos incentivando a los ciudadanos a acudir a las urnas y también de alguna manera recordándole a las autoridades electorales, en este caso a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el enorme trabajo y responsabilidad que tienen para resolver estos problemas y que, bueno, los ciudadanos tengamos la garantía que se va a respetar la voluntad, sí, que expresemos en las urnas. Luis Mario, hay muchas preocupaciones en este momento sobre algunas situaciones irregulares que se generaron en la elección justamente pasada y la posibilidad o el temor sobre todo que eso se pueda repetir. Hoy, por ejemplo, el diario de hoy lo que titula en su madera es, y lo leí hace algunos minutos, que el Tribunal Supremo Electoral busca 95,000 ciudadanos para contar votos. Todo este tema, por ejemplo, primero conseguir la gente, luego, porque en el pasado han sido los partidos políticos, ¿no? Es correcto. Entonces, ahora se supone que eso le estaría dando un poco más de credibilidad a este proceso, pero el tema es cómo conseguir a 95,000 personas y sobre todo gente que pueda recibir la capacitación adecuada, porque si no, habría una especie de cuello de botella el propio día de la elección, sobre todo al cierre, cuando ya comienza todo, ¿no? Y sobre todo las incertidumbres que se generan cuando no se tiene resultados. Yo le consultaba recientemente a 2 magistrados que estuvieron con nosotros compartiendo, sí, acá, si había posibilidad de tener, por ejemplo, una hora estimada o un aproximado de a qué horas conocer algún resultado. No sé si saber, por ejemplo, de números globales de cuántos diputados quedaron en un departamento, por qué partido, etcétera. Pero no se han querido comprometer con horas. Sí, prefirieron quedarse un poco al margen de comprometerse. Pero bueno, sobre este tema de cómo conseguir entonces 95,000 personas, pero además de conseguirlas, capacitarlas. ¿Estamos a tiempo? Estamos, digamos, justo en el tiempo, ¿verdad? Porque las elecciones son el 4 de marzo, sí, estamos a 20 de octubre, y por lo tanto durante este mes, todo el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero, deberíamos tener un trabajo arduo del Tribunal Supremo Electoral y de la misma sociedad civil, de los salvadoreños que integramos entidades interesadas en que las elecciones sean transparentes, libres, justas y que se desarrollen con la mayor normalidad. Pues todos debemos entonces aprovechar estos meses para trabajar en esa capacitación. Me gusta, William, la manera en que usted plantea el tema, porque efectivamente la manera de integrar las juntas receptoras de votos, dándole oportunidad a los ciudadanos a que sean ellos los que las integren, justo, voy a ocupar su palabra, le da un toque de mayor credibilidad al evento electoral. No significa que todas las elecciones de diputados y alcaldes y de presidentes que tuvimos a partir de 1994, que fue la primera elección después de la firma del Acuerdo de Paz, no hayan sido legítimas o les haya faltado credibilidad. Y quizás es importante, perdón que lo interrumpa, Luis Mario, pero quizás es importante hacer notar, porque también eso lo hablábamos con los magistrados, de hacer notar que después de la firma de los acuerdos de paz, el esquema que se propuso justamente ese era el esfuerzo, ¿no? Darle credibilidad, pero se partía del hecho de que en tanto estaban los partidos políticos presentes, eso legitimaba más y daba ese nivel de transparencia, pero después de 20 y pico de años esto ha evolucionado, ¿no? Así es. Y se está dando un paso hacia adelante. Sí, tenemos una realidad diferente, como usted muy bien lo dice. Después del acuerdo de paz, nuestro sistema electoral estaba prácticamente fundamentado en la desconfianza recíproca de los actores políticos que habían luchado la guerra, que ahora iban a competir por diputaciones, por alcaldías, por la presidencia de la República y por tanto tenían que cuidarse mutuamente. Lo van a seguir haciendo 25 años después, porque siempre van a estar los vigilantes de los distintos partidos cuidando en las mesas que los votos que les correspondan, bueno, efectivamente sean adjudicados a ellos. Y no es que queda absolutamente la mesa en manos de civiles, por decirlo así, o de gente particular extraña a los partidos. Efectivamente. Siempre están los partidos políticos. Siempre están los partidos y es bueno que estén los partidos, porque efectivamente le da también credibilidad al proceso. Los partidos se vigilan que los ciudadanos hagan bien su trabajo, vigilan que los que vamos a votar ejerzamos con facilidad nuestro derecho al sufragio
Pero el toque de credibilidad, como usted bien lo dijo, que un ciudadano integre la mesa, como en otros países en América Latina, es bien importante porque de alguna manera, le estamos dando imparcialidad al conteo de los votos y no estamos teniendo aquellos pleitos que vimos en el pasado por si un voto es válido o es nulo. Se van a dar, William, porque se van a presentar seguramente. Esto es una transición gradual. Sí. Y por eso le está costando al Tribunal Supremo Electoral integrar las mesas. Antes, como usted bien lo dijo, los partidos son los que se encargaban de eso. Ahora los partidos le van a mandar la lista de quienes, de acuerdo a ellos, deberían integrar las mesas. No tienen que estar afiliados a los partidos esos nombres de personas que vayan en estas listas. Si mandan listas incompletas, le corresponde a cada partido aproximadamente 20,000 personas. Si las mandan incompletas o mandándolas completas, después del filtro que tiene que pasar el Tribunal Supremo, encuentra personas que están afiliadas a los partidos, va a tener que hacerse una limpieza. Sí. Ahí entonces, si no se logran obtener las 94,700 personas o más que van a integrar las mesas, se pasa a un segundo paso, que son los sorteos. Después de las listas, si con eso no completamos a los integrantes de las mesas, el tribunal va a ir a hacer un sorteo en cada uno de los 14 departamentos para completar a los miembros que van a integrar las mesas. Ahí podemos salir usted y yo, y estamos obligados a asistir, a menos que tengamos una legítima excusa, porque estamos enfermos, hospitalizados, porque había un viaje planeado que tenemos que comprobar que efectivamente ya estaba antes que saliéramos sorteados, de tal manera que si no cumplimos con la obligación de estar en la mesa, nos van a poner una multa, que puede llegar hasta los $114, y si no la pagamos, pueden impedir que obtengamos el DUI o la licencia. Pero no veamos esto como una obligación criminalizada y con penas, veámoslo como una oportunidad que tenemos los ciudadanos de contribuir a que siga dándose en el país la oportunidad de elegir a nuestras autoridades a través del voto popular. Entonces, si después del listado de los partidos no se tiene la mesa completa, vamos al sorteo. Y si después del sorteo aún no hemos completado las mesas o no ha completado las mesas en el Tribunal Supremo Electoral, también hay una tercera opción que el tribunal ha puesto a disposición del país, que es un banco de electores, o mejor dicho, de elegibles, un banco de voluntarios que pueden integrar las mesas sin que necesariamente vayan en las listas de los partidos o resulten electos a través del sorteo. Estos ciudadanos, usted y yo, cualquiera de los que nos está viendo, puede a través de una plataforma electrónica que Naciones Unidas le ha donado al Tribunal Supremo Electoral, capacitarse, hacer un examen que es muy sencillo y acreditarse para estar listo para integrar una mesa. Es la primera elección en la que se le va a obligar y a exigir a los miembros de la Junta Receptora de Votos a estar acreditados por el tribunal para poder ejercer ese papel. En las elecciones anteriores no existía la obligación de estar acreditado y por lo tanto cualquier elector que tuviéramos más de 18 años, DUI, y no estuviéramos inhabilitados para votar, podíamos integrar mesa. Ahora, ni debemos estar afiliados a partido, y tenemos que estar acreditados por el Tribunal Supremo. Luis Mario, en algún momento se había especulado, y hay que tratarlo de esa manera, ¿no? Se había especulado que algunos partidos se habían bajado en el registro, el número de registro de sus afiliados, precisamente porque decían algunos, no, lo que pasa es que han dejado gente fuera precisamente porque lo que quieren es presentarlos ante el tribunal como particulares, no pertenecientes a partido. Eso es, no sé si llamarlo trampa, pero es como una forma de, ¿podría haber ocurrido eso o no? Puede haber ocurrido. Es la primera ocasión en la que se van a integrar las juntas receptoras con ciudadanos. Es la primera ocasión en que esta obligación la tiene que administrar el Tribunal Supremo Electoral. Es la primera ocasión en que los partidos se despojan de esta responsabilidad y por lo tanto ese tipo de trucos, como usted le llama, podrían presentarse. La sala dijo también que no pueden integrar las mesas aquellos que tengan una relación material con los partidos, no solo una relación formal. La relación formal se prueba revisando el libro de afiliados de los partidos y el padrón del partido. La relación material es más complicado probarla y por eso probablemente digamos que no está dándose por ahora un debate de cómo se va a cumplir. Una relación material es que usted esté abrazado con alguien que tenga un chaleco de un partido político y por estar abrazado usted, siendo él su amigo, su primo, un familiar, a usted ya lo vetarían
porque usted tiene una relación material. Es como haber estado afiliado al partido político, pero ¿cuánto tiempo antes tengo que haberme desafiliado para que me consideren apto para integrar una mesa? Eso vamos a tener que irlo aprendiendo en el tiempo, el tribunal tendrá que irlo también administrando de mejor forma y sobre todo los diputados en la Asamblea Legislativa y la sociedad civil vamos a tener que ir haciendo recomendaciones para que no se viole la ley. Bueno, perfecto, quedémonos en ese punto. Cuando regresemos me interesa que hablemos de esto, justamente lo que tenemos en pantalla, y es que los partidos están a punto de crear excepción para revelar sus financistas, como lo dice el diario de hoy. Hay una modificación que presentó el FMLN en Asamblea Legislativa esta semana, se retomó bastante de manera express, se suponía que este día los partidos políticos tenían ya consenso prácticamente todos para poder votar a favor. Sin embargo, leímos un tuit hace algunos minutos atrás del presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, que decía que no había consenso y que ellos esperaban que se siguiera sometiendo a consideración. Por lo tanto, esto parece que sería aprobado hasta la próxima semana, si es que se aprueba. Vamos a hablar del tema, conocer un poco la opinión, porque tiene que ver con el tema de transparencia, pues, claro, del financiamiento de los partidos políticos. Vamos a la pausa. Recuerdo a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. Mi nombre es Mari Portillo, pertenezco al Team Aves. Comencé hace 3 años porque quería cambiar mi estilo de vida. Yo invito a todas las personas que no practican deporte a que se animen a correr. Muevan los brazos, muevan los brazos, muevan los brazos. Para mí ha sido una experiencia muy bonita pertenecer a este team que nos motiva a ser cada día mejores atletas, mejores personas, a tener un estilo de vida diferente. A pesar de que tengo poco tiempo de haber comenzado, he podido sobresalir en algunas carreras, gracias a Aves, al apoyo que nos dan, nos brindan nutrición. Para mí, correr ha sido cambiarme la vida, porque uno se siente más vivo, más motivado, y la verdad es una experiencia muy bonita. Yo invito a todas las personas que no practican deporte a que lo hagan y van a ver la diferencia. Es un gusto que siga con nosotros. Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador. A ver, Luis Mario, entonces, esta parte, ¿no?, interesante, que tiene que ver con... ha habido en el pasado incluso reclamos de los partidos políticos, y eso a veces uno no lo entiende, porque se introducen reformas al sistema electoral, incluso cuando han venido de parte de Sala de lo Constitucional, ¿no?, por la inmediatez de las elecciones, porque estamos muy cerca. Pero bueno, hoy ya estamos prácticamente a 4 o 5 meses para elección, ¿no? Y sin embargo ya están trabajando los partidos políticos en una reforma que algunos sugieren es neurálgica, pero sobre todo muy sensible, porque tiene que ver con el tema de transparencia, con el tema de los recursos, de los ingresos. Entonces, el tema concreto es que los partidos están discutiendo el hecho de que se pueda obligar a dar nombres de quienes donen, pero a partir de $2,100 al año. Sí. O sea, es decir, estaban hablando ahí de cuánto sería 7 salarios mínimos. La cantidad era superior, ¿no?, en la propuesta inicial del FMLN, pero hoy se ha rebajado a eso. ¿Qué supone esto entonces en términos de transparencia, Luis Mario? Bueno, mire, la regulación y la fiscalización del financiamiento político, en otras palabras, el dinero que ocupan los partidos para hacer campañas electorales, para promocionar a sus candidatos, para promocionar sus planes de gobierno, ha sido causa, lamentablemente, en varios países de América Latina, de actos, digamos, que han estado fuera de la ley, actos de corrupción. Vemos en Guatemala cómo el financiamiento ilícito está básicamente siendo el motivo de procesamiento del actual presidente. Se ha señalado ahí al alcalde de Guatemala y a otros políticos. Entonces, a ver, el dinero en la política es importante porque se necesita para promocionar a candidatos y a los planes de gobierno. No podemos demonizarlo, hay que regularlo y regularlo razonablemente. En todos los países del mundo hay distintos sistemas para entregarle dinero a los partidos.
En unos solo se les entrega dinero del Estado que viene de los impuestos de los ciudadanos, en otros solo se permite dinero privado que viene de las empresas o de los ciudadanos que quieren fondear a un partido. En otros, como el nuestro, es mixto. Aquí los privados le pueden dar dinero a los partidos y también los públicos. La Sala de lo Constitucional dijo que por transparencia, para evitar que el crimen organizado, el narcotráfico, esté financiando a los partidos, o para que en el futuro no se vayan a presentar conflictos de interés de tal manera que el dueño de una empresa le da 2 millones a un partido, los candidatos de ese partido ganan y luego esa empresa gana todas las licitaciones, ahí uno diría, bueno, ¿qué está pasando aquí? Hay o no conflicto de interés. Para evitar todo eso, la sala dijo, bueno, miren, de acuerdo al derecho de acceso a la información de los ciudadanos, los partidos deben publicar los nombres de aquellas personas que reciban, de aquellas personas que entreguen donaciones a los partidos políticos. No cumplieron la sentencia, básicamente la cumplieron a medias porque todavía no han presentado el listado de donantes. Hay una discusión de si la ley lo permite o no lo permite, cuando lo que rige en este momento es la sentencia de la sala, y la sentencia de la sala claramente dice que se debe conocer 2 cosas: cantidades donadas y nombre de los donantes. No establece montos no en establece absoluto, o sea que si alguien mínimos, dona $10, pues tendrá que aparecer en esa lista. Debería aparecer en esa lista. Ahora bien, sí es necesario discutir en algún momento, como se ha hecho en otros países, la rivalidad que puede existir contra un empleado público que le entrega a un partido dinero y probablemente quien está gobernando en esa alcaldía es el partido contrario. Entonces hay que cuidar mucho que no se vaya a tomar represalias contra estos funcionarios, contra estos empleados públicos que con legítimo derecho, porque creen en el ideario de ese partido, le están dando dinero para financiar su campaña, pero resulta que está gobernando otro y entonces echan a este empleado. Ahí habría que amparar a este empleado, por eso es importante la ley de la función pública, pero digamos que ese es un tema de discusión y de debate en otros países. En el nuestro, de acuerdo a la sala, no hay ninguna interpretación que por ahora diga que va a publicarse o van a publicarse nombres a partir de tal monto. Por ahora los partidos están obligados a entregar sus estados de resultados, eso significa contabilidad formal. De hecho, parte de la multa que le pusieron al Frente y Arena el Tribunal Supremo Electoral por la elección de 2014-2015 fue porque no presentó estados de resultados y contabilidad formal. Ahora bien, perdón, a propósito, los partidos políticos entonces han violado la ley electoral. Es correcto. Eso está claro. Pero lo que uno le queda es entonces, bueno, pero hacer una reforma de ley tampoco tapa ese error, ¿no? O más bien esa infracción tampoco la cubre. Es decir, hoy están haciendo una modificación porque tampoco puede ser retroactiva, ¿no? Así es. Digamos que las multas que se les impusieron ya están o deberían estar pagadas, ¿verdad? Porque fueron multas que también respondieron no solo a que no presentaron estados de resultados y contabilidad formal, sino, de acuerdo a lo que se señaló públicamente, uno de los partidos, donantes de algunos de los partidos, sobrepasaron el monto que de acuerdo a la ley de partidos le podían dar a ese instituto político, y en el caso de otro partido grande fue porque no identificó a los donantes, sino que solo entregó tiquetitos de colectas que había hecho. Entonces la reforma entiendo que es justo para cumplir la sentencia de la sala, en el sentido de dar a conocer sin restricción alguna el nombre de los donantes de los partidos, independientemente haya dado $1 o haya dado $1 millón. Insisto, no significa esto que se está demonizando el dinero en la política. Se necesita dinero en la política para hacer campaña, pero se tiene que controlar por las razones que ya comenté, y porque ha sido objeto de escándalo y puerta de entrada para escándalos de corrupción en otros países donde está comprobado que la regularización o que la fiscalización del financiamiento es necesaria. Ahora, ¿qué debería ser lo más sano en este momento? Porque estamos frente a la elección y pues sí, es un momento bastante crítico porque se genera mucha suspicacia, ¿no? Claro. Ya se viene hablando, por ejemplo, en el caso de Smartmatic, por ejemplo, en el tema de transmisión de resultados, en redes sociales uno mira una cantidad de comentarios también allí, algunos tienen alguna validez en términos de preocupaciones que expresa algún votante, ¿no? Algún elector a través de redes sociales, pero
Es decir, hay una cantidad de preocupaciones, incluso a esto ha abonado, si nos vamos más atrás y más reciente, al día de la convocatoria, ¿no? Cuando se suelta un discurso del presidente del Tribunal Supremo Electoral, que había un editorial incluso de la Universidad Centroamericana UCA que señaló perfectamente un poco de insensatez en un discurso que cualquiera esperaba que fuese más de incentivar a los votantes a que acudan a las urnas el día de la votación y dar un poco de señales de garantía de que habrá un proceso electoral muy responsable, ¿no? No ocurrió un poco de eso, pero entonces, ¿cómo entra todo este tema? Mire, usted está señalando aspectos bien importantes que en el siglo XXI básicamente se están utilizando para fortalecer el sistema de representación. El sistema de representación no es más que esa vinculación entre la persona que elegimos, ¿ya?, y los ciudadanos que vamos a las urnas a votar. Ahí debe haber instrumentos para acercarnos y debe haber también garantías para que se respete la voluntad que expresamos el día de la elección. El cuidar que no venga dinero del crimen organizado, el legitimar otras opciones además de los partidos, que en este caso son los candidatos independientes, la introducción de tecnología electoral para la transmisión y el procesamiento de datos electorales, evitar violencia en las elecciones. En otros países la violencia es muy complicada, sobre todo para candidatas mujeres. Son temas importantes, pero lo que usted me comenta del discurso del presidente del tribunal justo hubiera servido para que todos estos elementos que yo le estoy mencionando, el presidente del tribunal hubiera empezado a mencionarlos y a señalar. Estimados ciudadanos, vamos a controlar que el crimen organizado y que el narcotráfico no entre al poder a través de las campañas electorales de los partidos. Vamos a garantizarles, igual que en el 2012 y en el 2014, que fueron elecciones muy bien organizadas y la tecnología fue de primer nivel, vamos a garantizarles que haya tecnología electoral como la de 2012 y la de 2014 para que ustedes conozcan el mismo día de la elección los resultados preliminares de cuántos diputados ha ganado cada partido, aunque no sepamos quiénes han entrado y de quién ha ganado la alcaldía, porque ese es más fácil porque se vota por bandera. Vamos a garantizar a los candidatos independientes que tengan su legítimo derecho de competir junto con los partidos y vamos a trazar un plan para evitar que haya boicot en contra de las elecciones, como se dijo que quería existir o hacerse en 2014-2015 por parte de las pandillas. Eso no faltó y ojalá que ese sea el discurso a partir de ahora para que, como usted bien dice, no vaya a existir abstención electoral, sino que los ciudadanos asistamos a las urnas masivamente. Luis Mario, habitualmente cuando estamos abordando este tema estoy consultando en términos de la opinión pública, que creo que es importante y le pregunto a usted. Por ejemplo, lo que uno conoce, ha habido irregularidades, ¿no? Y algunas situaciones un poco graves en la pasada elección cuando se abrieron urnas, pues sí, hubo ahí prácticamente casi 20,000 votos que si no se abren las urnas, esos votos se pierden y en defecto, obviamente en detrimento de un partido político. Pero en este caso, ¿hasta dónde lo que estamos observando, las preocupaciones que hay, pueden llevar incluso a echar al traste un proceso, un evento electoral? ¿O simplemente también es parte de un poco de lo que ocurre siempre habitualmente en elecciones? A ver, siempre se presentan algunas situaciones en elecciones, pero tienen que ser situaciones menores, que no pongan en riesgo el respeto a la voluntad de los ciudadanos manifestada a través del voto en las urnas, que no pongan en riesgo todo el procesamiento de los datos y que por tanto sean, digamos, empresas de tecnología que nos garanticen, yo diría, un 99.99% de legitimidad, que no tengamos escándalos donde no acepte el perdedor los resultados, porque entonces deslegitima el sistema, y eso fíjese que en el caso salvadoreño hemos sido ejemplo a nivel mundial, donde tanto en 2009, que se dio la alternancia y ganó por primera vez el FMLN, como en el 2014, cuando el presidente Sánchez Serén gana apenas por 6,000 votos, no hubo mayores reclamos. Entonces, pero cada vez más, el resultado electoral se va acortando y la diferencia, y eso le mete más incertidumbre y más volatilidad. Totalmente. Entre más estrecha la diferencia entre el primer y segundo lugar, entre el ganador y el primer perdedor, más importante es que el sistema electoral y que la autoridad electoral funcione de manera muy bien aceitada, ¿ya? Entonces, lo que esperaríamos es que
el día de la elección se abra a tiempo, ya, los centros de votación, se nos facilite votar, el conteo sea el correcto y por lo tanto tenemos que capacitar y ayudar a capacitar a los miembros de juntas receptoras de votos y se nos dé a conocer prontamente los resultados. Esas son como 4 condiciones indispensables que no pueden fallar. ¿Qué estamos haciendo para ello? Y lo digo en plural. Bueno, las organizaciones de sociedad civil incentivando a la gente a que integre las mesas. Sí. Y el Tribunal Supremo, ojalá, haciendo su trabajo. Perfecto, me interesa que hablemos de sociedad civil en adelante. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, ¿cómo se está activando la sociedad civil? ¿Hasta qué punto, digamos? Porque ese es un mecanismo importante que tiene la sociedad de expresarse, ¿no? Pero de generar un poco de presión, pero también hacerse sentir y hacer que las cosas caminen de manera correcta. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con más de Conexiones. Con Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, conversando sobre todo el tema de proceso electoral, evento electoral. Antes de pasar a la parte de cómo participa la sociedad civil en esto y cómo se involucra, Luis Mario, quería preguntarle, porque ya se definió el 4 de febrero, elección presidencial 2019, creo que 10 de marzo, si no mal recuerdo, sería la segunda vuelta, ¿no? Abril entiendo que sería. Pero bueno, están definidas las 2 fechas, mientras tanto hay bastante ruido ya en el entorno a nivel mediático, digamos, manejo publicitario, etcétera, sobre virtuales o potenciales candidatos presidenciales. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué tanto todo esto que está pasando, digamos, puede meterle más ruido o generar problemas para la elección de diputados y alcaldes, que es la más inmediata que tenemos? Claro. ¿O no es necesariamente que ocurra esto? Digo, porque también en el pasado ya hemos tenido eventos electorales uno tras otro, ¿no? Sí, lo tuvimos justo en el pasado, ¿no? 2014-2015, presidencial 14 y legislativo municipal 2015. Lo único que de manera invertida, ¿no? Hoy vamos a tener primero legislativo municipal y después vamos a tener presidencial. Sin duda alguna arrastra más la presidencial. La gente y nuestro sistema es presidencialista. Ve ahí a la persona, hombre o mujer, que va a regir los destinos del país en los próximos 5 años y probablemente en su mente castiga, según la gente, de manera más drástica al partido que está gobernando si lo saca de la presidencia, sin hacer alusión en este caso particular a El Salvador, sino que como un ejemplo general, y pone a otro partido, ¿ya? Entonces, eso hace que se descuide una elección tan importante, fundamental y estratégica, como la que tenemos el próximo año, de diputados y alcaldes, porque de los diputados depende la gobernabilidad. Por ejemplo, si el presidente no tiene dotes de negociador y de conciliador con las fuerzas políticas, su plan de gobierno, que necesitan la mayoría de acciones, leyes para implementarse, no se va a dar. Y lo otro es que de las elecciones de diputados depende la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, del nuevo fiscal general de la República, de los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República, depende de la nueva legislatura también, todo aquello que implique el cuidado del agua, aquello que implique el cuidado del medio ambiente, porque se está discutiendo por ahí una ley de residuos, todo aquello que implique también el cuidado de nuestras libertades, libertad de expresión, y que se siga modernizando el sistema político. Entonces, tenemos, ojalá, sociedad civil y medios de comunicación, de concentrarnos en las elecciones inmediatas. Y creo que los candidatos de los partidos mayoritarios, precandidatos aún, lo están entendiendo, porque de alguna manera están bajando el volumen de sus candidaturas o precandidaturas presidenciales y está subiendo el tema de la necesidad de tener buenos diputados y buenos alcaldes.
como nuestro sistema permite votar directamente por el candidato de nuestra preferencia, todavía no sabemos cuáles van a ser las plataformas legislativas de los partidos y quiénes van a ser los campeones en cada partido para abordar qué temas, ¿ya? De tal manera que los ciudadanos puedan, bueno, me gusta el partido tal, y dentro del partido tal me gusta el candidato X porque se está comprometiendo, por ejemplo, con el derecho a la vida desde el momento de la concepción, por poner un ejemplo, ¿no? Así que tenemos que entender que esta elección probablemente es igual o más importante que la presidencial, porque los controles políticos que la Asamblea Legislativa ejerce sobre la presidencia de la República, sobre las instituciones autónomas, sobre la misma Corte Suprema de Justicia en algunas ocasiones, es el que llama ante juicios a aquellos funcionarios que, por ejemplo, sean señalados por cualquier delito que puedan haber cometido, y es la que llama al órgano ejecutivo a dar cuenta acerca de qué se está haciendo sobre temas tan complicados como la seguridad pública. Debemos entender como ciudadanos que hay que apostarle a una buena asamblea. Una buena asamblea nos garantiza buenos magistrados, buen fiscal, buenas leyes. Una mala asamblea lamentablemente nos lleva por el rumbo contrario. Y en esto todo el tema de pesos y contrapesos, ¿no? Pesos y contrapesos. Porque tendrá que ver también entonces en la medida en que tenemos una asamblea legislativa menos subordinada, digamos, al Poder Ejecutivo, que ha ocurrido en algunos momentos, eso le da más fortaleza a una democracia. Sin duda alguna. El ejemplo que lo recordarán nuestros papás o abuelos es la Planadora Verde, ¿no? Sí. Donde la democracia cristiana lo tenía todo. Tenía la presidencia y tenía la Asamblea Legislativa en su momento. Sí es importante que esa autonomía de los órganos de Estado y esos frenos y contrapesos se estén dando ahí para que, bueno, el sistema político funcione. No podemos obligar a los ciudadanos a darle el legislativo y la mayoría del legislativo a un partido y darle la presidencia a otro. De alguna manera nuestro sistema electoral está configurado de tal forma que obliga a que en la Asamblea Legislativa nadie tenga mayorías calificada para aprobar préstamos o elegir funcionarios, e inclusive no tenga ni siquiera mayorías simples para aprobar leyes. Ese hecho en sí mismo no es una fuente de polarización. Bueno, o sea, siempre se puede interpretar así porque cuesta que nuestras fuerzas políticas se pongan de acuerdo, pero fíjese. Pero es una forma de obligarlos a negociar, o sea, a concertar. Claro, y fíjese, no... Pero quizás esa práctica es la que a veces se resiente porque no se tiene en esencia, ¿no? Correcto. O sea, tengo la impresión que los partidos políticos, los liderazgos a veces no interiorizan el hecho de que están obligados a concertar y a negociar. Entonces, pues sí, tener 43 diputados es como mucho más fácil, los 56 votos mucho más, pero no se concerta, no se negocia. No tiene que estar negociando con nadie, pero eso hemos visto que también genera abusos de poder, abusos de poder en otros países. Mire, a ver, aquí hay un profesor que en decenas de ocasiones ha dicho que la polarización no es mala siempre y cuando no genere parálisis. En el momento que genere parálisis, ahí la polarización hay que observarla con cuidado porque entonces nos detiene el progreso y nos detiene el desarrollo y la modernización del sistema político, del sistema económico, del progreso social. Entonces, en el país sí tenemos consensos, pero para leyes que no impactan de manera estructural la generación de empleo, el combate a la corrupción, la modernización de las instituciones, la independencia de las mismas, el hecho que demos el salto de calidad en el progreso social. Esos consensos, grandes consensos sobre temas mínimos, son los que nos hacen falta. Y por eso debemos fijarnos a quién vamos a elegir en el 2018, de tal manera que, si bien defiendan nuestros derechos, también sean gentes, hombres y mujeres concertadoras sobre los grandes temas que van a hacer que nuestro país dé un salto de calidad. No podemos permitir que se siga desangrando, por ejemplo, el país en el tema de inseguridad, o que se siga yendo la gente porque no hay empleo, ¿verdad? Claro. A ver, Luis Mario, entonces, sobre el tema que tiene que ver ya con participación de la sociedad civil, ¿cuál debería ser en este momento el papel que debería estar jugando la sociedad civil en el país, alrededor, obviamente, de este proceso electoral y el evento que se aproxima? Bueno, mire, es fundamental en América Latina y en otros continentes, el despertar de la sociedad civil ha hecho que los gobiernos pongan barbas en remojo, y no solo los gobiernos, los partidos políticos. Los políticos
a título personal. En fin, el Estado como tal ha debido poner barbas en remojo porque los ciudadanos ahora se han tomado en serio su papel en la democracia. La democracia le concede a los ciudadanos la posibilidad de controlar a sus funcionarios, a los gobernantes, exigirle cuentas y bueno, castigarlos sin reelegirlos si no cumplen o premiarlos reeligiéndolos si cumplen todas sus promesas. Entonces la sociedad civil por lo menos debería cumplir 3 roles en esta época electoral. 1, auditando el proceso, de tal manera que vigile que el Tribunal Supremo Electoral esté haciendo bien las cosas y que los partidos políticos estén cumpliendo la legislación sin hacer campaña adelantada, sin obtener plata del crimen organizado, tratando de cumplir todas las normas electorales que el Código establece. Como segundo factor, deberían involucrarse en el proceso, participando ahora que la ley lo permite, como miembros, por ejemplo, de la Junta Receptora de Votos. Ahora, pero eso supondría también que el Tribunal Supremo Electoral tenga una actitud mucho más abierta a, digamos, cuando hay crítica, pues sí, a veces hay que saber aceptar la crítica, ¿no? Y reconocerla. Claro. Otra cosa es cuando es una crítica destructiva, pero la sociedad civil, por ejemplo, incorporada, el Tribunal Supremo Electoral debería tener un mecanismo mucho más ágil, digamos, que incorpore también o procese la inquietud de las organizaciones en este país. Sin duda alguna, la apertura, la comunicación, la transparencia, los canales de información desde la autoridad electoral hacia la sociedad civil son fundamentales. Yo le pongo un ejemplo. Cualquiera que tenga redes sociales, que busque la cuenta de Twitter de Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral de México. Todas las semanas graba un video en el que le está diciendo a los mexicanos cuál es el esfuerzo que el Instituto Nacional Electoral en México hizo esa semana para que las elecciones que van a hacer en julio del próximo año, generales de presidentes, gobernadores, diputados, etcétera, sean transparentes, sean libres, sean equitativas. Entonces, esos canales de comunicación, primero, de esa manera institucional, deben estar abiertos. Segundo, el Tribunal Supremo Electoral salvadoreño ya llamó a la sociedad civil a que se capacite a través de la plataforma electrónica que Naciones Unidas le ha donado, que no es difícil acceder a ella, aunque no todos los ciudadanos tienen acceso a ella. Que habrá tutoriales, ¿no? Correcto, pero los que tengan acceso pueden perfectamente entrar ahí, leer los instructivos, luego hacer un pequeño examen, que básicamente se saca de los instructivos, y entonces quedar acreditado para formar parte de la mesa. ¿Qué aprendo ahí? Cómo contar los votos, cómo llenar las actas, y luego cómo entregar eso y cuidar que al elector se le facilite el ejercicio del voto. Y lo tercero que la sociedad civil debe hacer es intentar informarse o informar a la ciudadanía en general. No podemos votar por el rostro bonito o feo de un candidato o candidata. Tenemos que votar porque ese candidato y esa candidata y el partido que acoge a esos candidatos lleva propuestas que van a ayudarnos a resolver los problemas. Recordando que no es una elección presidencial, sino que es una elección legislativa. A ver, en términos de observación internacional, esa parte creo que no se puede pasar por alto, ¿no? Es fundamental también, que, bueno, ya hemos visto procesos electorales, sobre todo ocurrió recientemente en Venezuela y prácticamente observación internacional no tuvieron, al menos en los niveles que en un país democrático se acostumbran. Es correcto. Pero acá sí tenemos garantizado Organización de Estados Americanos y demás organizaciones. Mínimo deberíamos tener OEA, que ya lo pidió el Tribunal Supremo Electoral, no lo puede pedir la sociedad civil, sino que de acuerdo a la Carta Constitutiva de la OEA es de gobierno, son los gobiernos los que lo tienen que pedir. La Unión Europea siempre ha estado como observadora y otras entidades que tienen que ver con redes de sociedad civil a nivel internacional. Esa observación ojalá esté presente no solo el día del evento electoral, sino que con suficiente anticipación para que se revise que ya están integradas las juntas receptoras de votos, que está capacitada la gente que lo va a integrar, que la tecnología que se va a utilizar es la correcta y que vamos a tener un sistema de procesamiento y transmisión de resultados electorales de manera limpia, ¿no? También se observa hoy en día las fuentes de financiamiento político y se observa también inclusive qué medidas de seguridad se han tomado para garantizarle a los observadores y a los electores que no van a haber problemas de seguridad para ir a votar.
Además de la observación internacional, puede haber observación local. Las organizaciones de sociedad civil, entiéndase Aliados por la Democracia, DECIDE, los centros de pensamiento, las gremiales, movimientos sociales y de diversidad de todo lo que haya, pueden inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral como observadores para tener acceso a los centros de votación al momento de su apertura, antes que empecemos a sentar los electores, y al momento del cierre, para ver el conteo, cómo se está desarrollando. Y tenemos la obligación al día siguiente de dar un primer reporte, que es un reporte corto, y al mes tenemos que dar ya un reporte, digamos, más formal, ¿no? Eso es fundamental para cualquier elección. Ustedes como FUSADE sí tienen todo ya una experiencia, una expertise sobre esto, ¿no? Hemos estado en 3 elecciones como observadores, pero digamos que necesitamos como sociedad civil trabajar de manera más coordinada, porque cuantas más organizaciones nos juntemos y más ciudadanos estemos interesados, más grande puede ser el contingente de observadores para ir al territorio nacional. Y no tener dispersión. Es correcto. Y también, si no nos juntamos todos, apenas podemos observar ciertos departamentos y ciertos centros de votación. Recordemos que son, 1.595 centros de votación, ¿ya? 9.497 juntas receptoras de votos, y eso por supuesto requiere de un buen personal y una cantidad de personas que observen, ¿no? Perfecto. Bueno, se nos agotó el tiempo, Luis Mario, gracias por compartir con nosotros. Más adelante, pues ojalá que tenga espacio para que nos acompañe a analizar un poco cuando estemos ya más cerca de la elección. Claro. Muy amable. Gracias, William, le agradezco. Bueno, perfecto. Terminamos de esta manera conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos el próximo lunes, 5 de la tarde en punto. Que descansen el fin de semana. Buenas tardes.